The Flower, La Flor, documental interesante ahí de unas organizaciones, digámoslo así, que piensan una política de drogas diferente, justa y eficaz. No sé si el otro se escuche mejor. Bueno, mucho gusto. Lucas Pasos Abadía, quienes llegaron ahorita después de la presentación, sociólogo. He estudiado el tema de las drogas, he estado, digamos así, muy cerca sobre todo de la ciencia de las drogas o etnofarmacognosia. También al lado de la educación y la pedagogía de las drogas como herramienta de inclusión social en contextos comunitarios. Y actualmente soy miembro de la Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación de la Política de Drogas Sembrando Vida, 2023-2033. De entrada, cualquier inquietud, a la orden, pueden levantar la mano en cualquier momento, tomarse la palabra, no hay ningún problema. Y hoy vamos a ver un tema adecuado a la cátedra sobre drogas, individuo y democracia. Obviamente, ¿tendrá relación el individuo con las drogas? Ah, bueno. ¿Habrá alguna relación del individuo con las drogas? ¿No la hay? Hacia allá vamos. Pedagogía de la sustancia. Tal cual. En espacios de consumo para habitabilidad de calle, para previamente un sujeto de derechos como lo somos los habitantes de calle. Y nos escuchamos a Petro hace menos de 3 días. Tal cual, por ahí va. Entonces, ¿hay una relación del individuo con drogas? ¿No? ¿Sí? ¿Quiénes consumieron drogas hoy? Ay, todos mirando, ¿no? Mirando. Ay, ey, empieza la cuestión, ¿no? Ojo, ¿quién consumió café hoy? Ah, bueno. ¿Tabaquito? ¿Tabaco quién consumió? Ok. ¿Chocolate? ¿Cerveza? No invitaron. ¿En cerveza? Listo.
¿Quiénes han consumido drogas alguna vez en la vida, legales o ilegales? ¿Alguna vez en la vida? Duro, pues, arriba. Bien. El último año, ¿quién ha consumido algún tipo de sustancia legal o ilegal? ¿Los últimos 3 meses? ¿El último mes? ¿La última semana? Bueno, ojo, ¿listo? ¿El último día? ¿Con qué frecuencia? ¿Vamos bien ahí? Entonces, hay una relación innegable entre el individuo y las drogas. Esa relación incluso es milenaria, es prehistórica. Y obviamente, al lado de las relaciones sexuales o el placer sexual y el placer alimenticio, es una de las 3 fuentes de placer inmediatas que tenemos los humanos o seres humanos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese placer y todo lo lindo que era esta promesa de paraíso? ¿Qué pasó? ¿Por qué si el individuo tiene una relación natural con las sustancias, en Occidente tenemos un problema con las sustancias? Eso va para el parcial de la otra semana. ¿Por qué? ¿Por qué se genera el problema? ¿De pronto será por los modelos democráticos de gobierno? Posiblemente. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Listo, chicos? Y vamos a empezar por esto. Somos una sociedad de consumo que le quedó grande el consumo. ¡Ay, qué consumo responsable! Por favor, nómbreme un consumo responsable. ¿Agua? ¿Recursos humanos? ¿Tiempo? ¿Sustancias psicoactivas? Entonces, ojo, una sociedad de consumo que le quedó grande el consumo y hay un problema muy elevado y estamos esperando a reducir daños sin haber prevenido adecuadamente. Y la mejor forma de prevenir consumo y abuso de drogas es la información, la educación y la comunicación. ¿Vamos bien ahí? ¿Quiénes de acá están estudiando para ser licenciados o docentes? Chévere, no. Por favor. De entrada les digo, es necesaria una cátedra de drogas o sustancias psicoactivas en los entornos escolares. Que el desarrollo de habilidades blandas, chévere, que la prevención, chévere. Damos cátedra, vamos a generar ciencia y ante todo modelos pedagógicos para educarnos sobre el tema. ¿Vamos bien ahí? Así que ante todo, mucha atención y véanlo también como de cara a su futuro inmediato como docentes, pienso yo. Vamos a tener 2 momentos en esta charla. El primer momento es sobre políticas, modelos y estrategias de intervención en drogas. Va a ser muy general y de entrada, cualquier pregunta, cualquier objeción, ahí estamos. Entonces iniciamos. Antes de iniciar, esto es un tema tabú. Yo aquí no estoy ni a favor ni en contra del consumo de sustancias. ¿Qué pasa? Claro. Aviso parroquial. Gracias, apreciado colega, y gracias por su participación. Bueno, una breve información institucional, pues como seguramente les comentaba la profesora María Luisa, coordinador de cátedra en este momento está en la aduanilla de Paiva, con los 4 sindicatos, 2 docentes, 2 administrativos, instalando la mesa de formalización laboral de la Universidad Distrital, de acuerdo al decreto 0391 que obliga a las universidades públicas del país a ingresar a los docentes ocasionales y catedráticos a la planta docente y a los administrativos en provisionalidad a la carrera administrativa. Entonces, seguramente, pues, no alcance a regresar a tiempo y me pido el favor que pues se enviara un saludo fraternal, además de informarles que la próxima semana para la Cátedra de Democracia y Ciudadanía será el primer parcial, grupo de los lunes para el lunes, este grupo del jueves de las 4 de la tarde a 6 será el primer parcial virtual, no es presencial, es virtual por la plataforma de aulas virtuales de la universidad, ubicando obviamente su curso de democracia y ciudadanía de los jueves de 4 a 6 y allí tendrán un tiempo definido para presentar su parcial dentro de ese rango de hora de 4 a 6 de la tarde. No era más, muchas gracias y éxitos, sigamos con la conferencia. Bueno,
Entonces vamos a tener dos momentos. Una es políticas, modelos y estrategias de intervención. Y en el segundo momento evaluaremos o presentaremos algunas contradicciones a nivel de sustancias, individuos y drogas, con énfasis en las contradicciones del individuo y las drogas en esta sociedad. Acorde pues a las enseñanzas o lo que podemos debatir después. Ojalá haya mucha participación al final para poder hacer un conversatorio bien chévere. Bueno, hay muchos, digamos así, estilos políticos y cada estilo político tiene modelos y estrategias, ¿cierto? Como el prohibicionismo es, digamos así, el modelo político, ¿ya?, que aplica por lo general en el tema de las drogas. Y todos han dicho, el prohibicionismo fracasó, pero en últimas no proponen nada, aunque algunos proponen post-prohibicionismo, es decir, superemos el prohibicionismo hacia un post-prohibicionismo, y incluso yo me identifico más, sobre todo con toda esta cuestión de la legalización, en un neoprohibicionismo, ¿ya? El prohibicionismo se renueva, el prohibicionismo es selectivo, y va más allá de prohibir marihuana y permitir alcohol o tabaco, o viceversa, prohibir alcohol y tabaco y permitir marihuana. El prohibicionismo tiene 1700 años de existencia. Algunos expertos dicen que 50, otros que 100. Noviciano III hace una bula papal en el siglo IV, trabajando para el Imperio Romano en expansión, en el cual los individuos que se relacionen con ciertos vegetales, sustancias, y tengan celebraciones mistéricas, orgiásticas, sobre todo nocturnas o de día, lo que sea, son clasificados, estigmatizados y señalados como herejes. Desde ese entonces, el hereje es condenado a la pena, el castigo, especialmente la hoguera. Esto duró mucho tiempo, la Inquisición se renueva incluso en 1492 cuando llegan los españoles acá, y obviamente pues ya no hay hoguera, pero hay cárceles y hay manicomios. Entonces el encierro, la exclusión y obviamente el crimen, castigo y encierro sigue aplicando en el tema de las drogas, pienso yo. Obviamente hay unos modelos más mediados, que es como el que aplica acá en Colombia, la despenalización, la legalización, la normalización y la liberación de las drogas como tal. En Occidente solo los países han liberado las drogas abiertamente. En 1982 Holanda y en el 2002 Portugal. Y obviamente no. Paradójicamente, en Holanda, donde es libre la droga desde 1982, no hay problema de adicción. Entonces, ojo, Paulo Freire, ¿no? Educación en la libertad. A veces los grados de libertad, sobre todo en estos temas tan problemáticos y sustancias tan riesgosas, pueden generar resultados. La prevalencia del consumo en Holanda es baja, todo el mundo cree que en Holanda todo el mundo fuma marihuana, y la verdad es falso. La juventud, digámoslo así, que tiene una prevalencia muy baja de consumo. Entonces es una sociedad libertaria, pero autorregulada. Lamentablemente o afortunadamente, estos modelos prohibicionistas, postprohibicionistas, legalizadores, normalizadores, reformistas, lo que sea, es regulada por el Estado. Y es ahí donde papá Estado, a veces, pienso yo, con todo el respeto como sociólogo, le puede estar quedando grande el tema de las drogas, ¿no? Y en parte, y lo digo ya de una vez para generar debate, le queda grande el tema de las drogas porque el Estado no solamente es muy vertical, sino que en últimas no confía en la comunidad, en la capacidad de autopoiesis y autorregulación comunitaria. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí? Los de arriba, ¿no? Bueno, señora. Un breve recorrido, digámoslo así, en lo que es el marco de la historia de las drogas en Colombia. No los voy a aburrir. Pero desde el 20, Marco Fidel Suárez empieza con líneas. De hecho, el primero que prohibió la droga, de hecho, la chicha fue Simón Bolívar, en todo el Ejército Nacional. Y la chicha, ¿no? Y la chicha se prohibió y la acabaron hasta que vino Bavaria, la perseverancia, Bavaria allá abajo, y ustedes ya saben el cuento, ¿no? Eso ha pasado con muchas cosas, no solo con la chicha versus la cerveza o los destilados, sino también con el café, incluso con el tabaco, que ya es de los gringos, ¿no? Pero bueno, en los 20 decide que solo médicos y farmacéuticas tienen que ver con este negocio. Sobre todo opio, cocaína, morfina, cannabis o sus derivados, que en la década de los 20 se vendían en las boticas, normalmente. En el 28 se establecen medidas profilácticas para los consumidores. Ojo, el hereje consumidor, ¿no? Hereje, ya no es hereje, consumidor. Y a estos consumidores no solamente se les da medidas profilácticas, sino que se incluye el concepto de uso indebido de drogas. En el 36, el tráfico es penalizado y tipificado como crimen de salud pública.
En el 38 hay unos tratados internacionales, sobre todo en 1925 en Ginebra, donde se plantea, después de la primera Comisión Cristiana Mundial en 1900, hacia 1925 se plantea ya la prohibición tal cual la conocemos. ¿Qué pasó? Por intereses obviamente económicos, el tabaco y el alcohol que era prohibido, permitido, droga social. Y la marihuana, cocaína, incluso heroína, jarabe espectórico hecho por la Bayer, y la marihuana de la Park Davis queda prohibido. Incluso todo lo que es el biocombustible de cáñamo, el biocannabis, el bioetanol, todo lo que es la tela o la fábrica textil de cáñamo, todo se va al piso. Ojo con eso. En el 39, la ley 36, dice que es el Estado quien debe tener el monopolio del tratamiento de las sustancias. ¿Ya? Por eso la industria licorera de Cundinamarca le debe pagar impuestos al departamento y ojalá pues llegaran a la salud y la educación, ¿no? Pero pues ahí estamos en ese juego. En el 51, el artículo primero califica a los consumidores de drogas como criminantes y maleantes. Ya hacia el 51 incluso había una ley de la vagancia en Colombia, ¿verdad? Y el vago lo cogían y ley de vagancia le aplicaban. Y era una cuestión a veces no solo de encarcelamiento, sino también de remisión a ciertas comunidades agrícolas que en últimas nunca dieron resultado. En el 71 se establece que de 1 año a 1 año y medio el porte de sustancias psicoactivas en lugares públicos da cárcel. Nada más allí, cerquita, hace poco tiempo. En el 71 había pena carcelaria por porte y consumo. Y en el 73 empieza esto a complejizarse. Madura un poquito el Estado y la democracia genera el Consejo Nacional de Estupefacientes. Todavía existe. Y el Consejo Nacional de Estupefacientes en el 86 genera el Estatuto Nacional de Estupefacientes o Ley 30 del 86. ¿La conocen? Código de Policía. ¿Quién ha sido multado? Ojo, vamos por ese tema, ¿no? El individuo multado, etcétera. Bueno, ojalá haya debate después. Ley 30 del 86, en el 94, por un señor Carlos Gaviria, se modificó. La sentencia C-221 modifica 2 cosas. Primero, no hay encierro carcelario y mucho menos de encierro forzado para el tratamiento. Y segundo, se modifica la dosis. ¿Ya? El artículo 7º no daba pie para las dosis, aquí ya empieza lo que se llama la famosa dosis de uso personal. 20 gramos para marihuana, 1 gramo de cocaína, 1 gramo de heroína, 5 gramos de hachís y 1 gramo de metacualona, que a la final ni siquiera es ilegal, pero pues la meten ahí. Una cosa bien rara lo que se inventan. Y en últimas, ahí estamos. En este marco todavía vivimos y pervivimos con la despenalización. Si algo hablamos del Código de Policía más adelante, pero bueno. En lo que nos compete, en el 2007 se genera para mí una de las políticas nacionales de reducción de consumo de sustancias psicoactivas más interesantes. Sugiero que la lean. Es non plus ultra, pero obviamente no la usamos muy bien, no la aplicamos. Y en el gobierno de un señor muy emblemático, recientemente condenado, expresidente nuestro, y aquí yo le quiero poner como sabor a esto, se genera el acto legislativo 002 del 2009. Eso es pieza clave. Ley 30, acto legislativo 002 del 2009, sale en el parcial. Este acto legislativo 002 del 2009 reformó el artículo 49 de la Constitución Política. Y lo reformó más o menos, me atrevo a parafrasearlo, diciendo lo siguiente: el porte y consumo de drogas está prohibido a excepción de un acompañamiento médico. ¿Listo? De aquí se pegó, de lo que hizo Uribe, Álvaro Uribe Vélez, se pegó Juan Manuel Galán, el senador Galán, y genera la ley 1566 del 2012, que da pie después a la 1787 o la ley de la legalización de la cannabis medicinal. ¿Cómo la ven? Es uno de los promotores, incluso fue Uribe, de este proceso de cannabis legal, ley 1787, que en últimas, hace 8 años se emite más o menos y quebró el 84% de la industria del cannabis, ¿no? Una burbuja, una especulación, y estamos todos graves. El 84% de la industria del cannabis legal medicinal está en quiebra. Entonces, ojo con eso. Entre otras, por esta cuestión de la regulación estatal, pienso yo. Y aparte, pues, de jugarle a canadienses e israelitas en el negocio. Entonces, la cannabis medicinal colombiana no es de los indígenas del norte del Cauca, como se propuso en los diálogos de La Habana, ojo. Punto 4, vamos a transitar, vamos a emerger, sino que en última se la quedaron fue los canadienses
Farmacielo, y los israelitas Mandala Pharma. ¿Listo? Esta ley 1566 es emblemática, por este lado hace un daño interesante, pero ya reconoce al individuo consumidor de sustancias psicoactivas como un individuo de derecho, ¿ya? Y sobre todo un derecho a dos cosas. Primero, la salud y un tratamiento sobre todo desde el enfoque de salud y obviamente un tratamiento desde justicia, pero en torno a el derecho humano fundamental. Bajar el estigma, la liminalidad, la criminalidad, la discriminación, poder coger al 47% de las mujeres que están encerradas en las cárceles, del 100% de las mujeres que están encerradas en las cárceles, el 47% es por cuestión de drogas. Y de ese 47%, el 64% incluso es porque prestaron el WhatsApp para que el otro se comunicara con los otros. O en últimas, llevó esto de aquí para allá, o hizo cualquier cuestión, pero no traficó ni produjo, simplemente concierto para delinquir. El concierto para delinquir en materia de drogas da 8 años, el tráfico y consumo da 4 años. Es decir, los hombres que caen pagan 4, salen en 2. Las mujeres que prestan el celular pueden estar hasta 8 años en la cárcel. Entonces, ojo con esto, ¿listo? Pero vamos bien por ese lado, hay que hacer un trabajo interesante. Después, en el 2019, hay algo muy interesante. Para mí, la política integral para la prevención y reducción del consumo de sustancias psicoactivas, esta política, Ruta Futuro, es la más técnica, es la más adecuada. Si ustedes quieren ver una buena política de drogas, échenle ojo, por ahí está en la red, muy interesante. A los docentes, a los miembros del equipo de salud, qué sé yo, les sirve mucho este ejercicio y esta política es muy aterrizada. La ley 1566 es un asunto de salud pública al consumo y obviamente hay que hacerle una atención integral, polivalente y multidimensional. La ley 1751 del 2015 genera algo que es el modelo integral de atención en salud. Y después se reglamenta algo que llama el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto es una belleza, en el papel es bello, ¿no? Obviamente, pues en el debate, ojalá ustedes me digan que eso en el papel está bello, pero obviamente da garantías, sobre todo territoriales, pero ya sabemos lo que es el papel de las EPS, cómo están, y obviamente la calidad y la capacidad de respuesta que tengan, sobre todo a nivel profesional, con psicólogos, psiquiatras, centros de superación, centros de escucha, zonas de orientación escolar, zonas de orientación universitaria, que la ley dice es obligación darle, es obligación activar. De hecho, la universidad distrital por ley debe tener una zona de orientación universitaria. Entiendo que han habido algunos pinitos, ¿no? Igual el tema del consumo de sustancias legales o ilegales, aquí también es álgido, ¿no? Entonces, hay un sistema general de seguridad social en salud. Hay un derecho a la salud, debe ser acceso, no pueden haber barreras. A veces hay personas inclusive de diversidad de género que no son atendidas adecuadamente en los sistemas de salud por el estigma, por la discriminación, ¿ya? ¿Qué decir de personas que están por allá en la vereda del tambo, que tienen que ir al médico y llega al médico y ni siquiera sabe cómo es la cuestión con las drogas? De aquí se genera un instrumento de implementación de la política llamada Rutas Integrales de Atención en Salud. Por eso los colegios son muy interesantes, las universidades, porque ahí se pueden instalar centros de escucha donde puede haber un enganche y seguimiento a un problema X o Y de consumos, de suicidio, de bullying, de orientación de vida, etcétera. Y obviamente a ese enganche se le debe hacer un seguimiento en remisión y exigir que haya un buen servicio. No solo del psiquiatra, del centro de rehabilitación, también del psicólogo, del sociólogo, del trabajador social. Y no solo trabajo individual, el individuo tiene una familia, hay que exigir un trabajo en familia también. ¿Vamos bien ahí? Bueno, actualmente pues está la política Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico. Más adelante hablamos y si hay preguntas con gusto. ¿Qué pasa con la política, la filosofía y los objetivos de cada uno de estos estilos o modelos? Pues la guerra contra las drogas dice que producción, distribución y consumo de drogas generan un mal, un sufrimiento, deteriora el ser y al individuo y alimenta el terrorismo patrocinado por el narcotráfico. Esto lo podemos extraer de muchas versiones y de muchos datos obviamente documentados. Y el objetivo es erradicar plantas, distribución y consumo de drogas. Sí por sí. Despenalización. En el marco del derecho individual, lo que pasó en Colombia y sobre todo el desarrollo de la libre personalidad, pues empiezan a eliminarse penas en porte y consumo de sustancias psicoactivas. Y eso pasó en Colombia. Y uy, pues eso pasó hace 30 años. Yo tenía pelo. Y en últimas, listo,
despenalizan la cuestión y yo puedo tener acá 20 gramos de marihuana, ¿cierto? Pero en últimas, ¿quién me lo vende? Y en últimas, ¿quién lo va a producir? Entonces eso fue algo muy non plus ultra, pero quedó inacabado. Nunca se ha reglamentado. 30 años después, no se reglamentó esa cuestión. Es como si a usted le gusta el manjar blanco, pero nadie puede tener vacas, y fuera de eso, la leche no la puede transformar en manjar blanco, y usted no puede ir a una tienda a comprarlo, y si lo encuentran, pues tome su parte, ¿cierto? Entonces, bueno, por ahí vamos. Eliminar la pena por porte y consumo y discriminar un poco al individuo consumidor. Hacia allá iba la despenalización. Hay otro estilo, perdón, política, modelo político, que es la legalización. A veces se combinan, ¿no? Estamos en un marco de guerra contra las drogas donde en el 94 despenalizamos y ahora se quiere legalizar. De hecho, ya se legalizó la marihuana de uso medicinal, por ejemplo. Entonces hay un avance, hay un proceso. En la legalización, en el marco de los derechos humanos, es necesario proteger al individuo y la sociedad dándole tratamiento al consumo de drogas desde la salud pública. Marcos de ley, sobre todo, desde un enfoque de salud pública. Más o menos no. Eso es lo que plantea la legalización. Y de hecho, ya más de la mitad de los estados de Estados Unidos han legalizado la marihuana, no solo medicinal, sino de uso recreativo. Ojo con eso. Entonces, ¿qué busca la legalización? Despenalizar y obviamente regular la producción, comercialización y consumo de drogas. Por eso actualmente hay un proyecto de legalización de la marihuana de uso adulto recreativo. Pero con este digamos así, tópico de que el Estado, el papá, que nos dio juguete, el que nos dio bolillo, el que nos mandó al OPJ, de repente ahorita va a regular el cuento. Entonces, ojo, individuos, papá, individuo menor de edad, mayor de edad, drogas, estos son los triángulos mentales que de pronto puede reflexionarse en esta cátedra de cara al tema. La normalización, sobre todo en Canadá y en algunos países de Europa, ha servido para generar normas que den pautas adecuadas de conducta en relación con el consumo y no consumo, ¿ya? Y eso es muy interesante, sobre todo la sentencia C-127, o sea, ¿cuál es la norma? Porque, entre otras, muchachos, aquí va el debate, o sea, en un parque, 3 de la tarde, los chinos jugando, con el abuelito aposta, y pues dándole humo ahí encima, y humo encima, de pronto el chorro, o sea, ¿a qué vamos, cierto? Pero en últimas, entonces el humo tiene que esconderse por allá en lo más alto de la universidad, detrás de un árbol, y ya hacer algo soterrado, socavado. Entonces, ¿cómo está esta cuestión, cierto, de la normalización? Ahí se empieza, digámoslo así, a una cuestión ya más pensada con la autorregulación comunitaria, desde la norma común, desde el autogobierno, obviamente a favor de la autoproducción, distribución regulada. Liberación, aquí sí, ya les repito, Portugal y Holanda, Holanda desde el 82, 1982, siglo pasado, le juega a esto. Y es que el individuo es libre, no solo es mayor de edad, sino que es libre, tiene derechos, también tiene deberes, y en ese marco, obviamente de no afectación de la libertad individual a la libertad colectiva, se plantea que el uso de drogas es una opción que puede darse, y que si lo va a hacer o no lo va a hacer, lo haga con carácter, criterio y conciencia. Para eso, en los colegios, sobre todo, bueno, no hablo de Holanda porque estuve muy preocupado por eso, no he ido, pero tengo amigos sociólogos allá, hay un desarrollo muy fuerte en primaria de las famosas habilidades blandas. Cuando llega primero de bachillerato, aunque allá los grados son muy diferentes, pero diríamos que de primero a octavo hay un trabajo de prevención fuerte. Y de noveno a 11, aunque ellos tienen 12 y bueno, en fin, hay un trabajo de gestión del riesgo. Estas ya son estrategias, ¿listo? Más que de macana y garrote, pues venga, desarrollemos habilidades blandas para tener un niño que va a entrar a la adolescencia y la juventud con carácter, criterio, autorregulación, autocrítica. Y obviamente, entremos a darle prevención, sobre todo más que prevenir consumo, prevenir es problemas, ¿ya? Y después gestionemos el riesgo, porque si lo hizo o no lo hizo, o de pronto no lo hizo y está en un escenario de riesgo, pues que identifique factores de riesgo, protección, etc. La liberación es muy interesante. Entonces, el objetivo de liberar las drogas restringe la regulación del Estado. Venga, papá Estado, usted para manejar el tema de las drogas no es que haya sido el mejor, ¿cierto? Entonces, hágase payasito. Y venga a ver que entramos aquí las comunidades, inclusive las de productores, los consumidores, y regulemos esto y miremos cómo no nos hacemos daño, sobre todo. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Tal cual, y eso es un eslogan, pero en ese orden de ideas, reconociendo que tenemos una relación milenaria con estas sustancias.
Ojo, que somos una sociedad de consumo que le quedó grande el consumo. Porque si no partimos de ese tema, más allá de que el jíbaro sea el terrorista, la narcofar, narcoguerrilla, porque hay narcoestado, narcoguerrilla, narcoparacos, de todo. Pero entonces, en vez de esa generación del mal, de ese monstruo, de ese Frankenstein, ¿ya? Viene siendo más bien el problema, es que hay una relación, es problemática y la forma de intervenirlo no ha sido la adecuada, por un lado. Por otro lado, en relación a lo que usted dice, hay dos leyes universales, y es prohibir que alguien se drogue, de hecho es un problema. La relación padre, madre, docente, estudiante, no lo haga, que es lo primero que hacen. O sea, una cuestión de locos, ¿ya? Pero ahora hay que aconsejar. Segunda ley, no hay que promover que alguien se drogue. De hecho, la promoción y la apología es delito en Colombia y se castiga. Entonces, cuando salen las chicas águilas, va a jugar Colombia, todos los muchachos sedientos, ¿sí o qué? Y salen las chicas águilas, una cosificación de la mujer como tal, y turururu, tuturú, o bueno, cambiemos, el hombre Malboro, así, todo atractivo, que se murió de cáncer y todo, ¿no? Pero en últimas, el hombre Malboro también seduciendo, algo muy de género, cosificando al hombre, cosificando a la mujer, venga para acá. Y en últimas, no, el deporte y la salud a nombre de las drogas y todos borrachos en el estadio, o si ganó Colombia se emborrachó, si no ganó se emborrachó, si empató se emborrachó. En últimas, ojo con los elementos. ¿Vamos bien ahí? O esa era la respuesta. Hay unos modelos. Vemos las políticas y los modelos a veces tienen varios estilos. Después hablamos del estilo, pero hay varios modelos, ¿cierto? Está el modelo ético-jurídico, castigo al infractor. Está el modelo médico-sanitario, modelo unicausal donde las drogas generan daño a la salud mental. Este modelo es el que seguimos en Colombia porque es un fenómeno de salud. Hay una ley y política de salud mental, se combina con la política de drogas y venga para acá que necesitamos una atención integral. Modelo sociocultural, y es que a nivel de entorno hay factores determinantes en el consumo, tanto sociales como culturales, inclusive económicos, y es un modelo donde el ambiente, es decir, el contexto, determina muchos elementos del consumo. Por lo general, para los drogólogos, el problema de las drogas es la sustancia, y sí, hay sustancias no aptas para el consumo humano. A veces el problema es el individuo, sí, hay individuos no aptos para consumir sustancias, sabemos, diríamos en general. Pero ante todo, hay contextos socioculturales muy riesgosos, no aptos incluso para consumir, y en últimas determinan las dinámicas de consumo. Está el modelo ecológico, ambiente y ecosistema social. Somos un organismo y obviamente hay un organismo que se debe curar y esa droga social para curar los males de esta sociedad o de este sistema todavía no la hemos encontrado, pero va por ese lado. El modelo biopsicosocial es que hay tres líneas claras: biología, individuo y sustancia. Es decir, la sustancia, el individuo y el contexto social donde se determinan dinámicas X o Y. ¿A qué voy? Una cuestión es una sustancia como el ibuprofeno, aunque no es apto para el consumo humano, ¿cierto? Consumida por mi tía, por mi abuelita en su hogar. Otra cuestión es el bazuco, que tampoco es apto para el consumo humano como el ibuprofeno. El uno es legal, el otro no. Consumido por un menor de 14 años allá en el San Berna. ¿Sí o qué? Entonces, hay determinantes, hay dinámicas muy diferentes en estas dos escenas, pero ¿qué se está haciendo? ¿Se está consumiendo drogas o no? No, drogas no, medicamentos, fármacos, enteógenos. Llámele como sea, esto es otra cuestión. No sabemos y hablamos de drogas y a veces ni siquiera sabemos qué son. Pero ese tema ahorita lo rescatamos. El modelo geopolítico estructural es que el problema es social, político y legal, y obviamente debe darse acciones positivas para la superación del consumo. Ojo, por ejemplo, ¿será que este modelo está aplicando? Eso va para el parcial. ¿Qué modelo está aplicando? En Colombia ya vimos que aplica el modelo médico-sanitario. Por ahí vamos. Ojalá aplicara el ambiental o el biopsicosocial. Sería muy chévere, o combinar modelos. Pero en la actualidad, sobre todo con nuestros amigos de Venezuela, lo que está aplicando es el modelo geopolítico estructural. Por eso hay corbetas en el Caribe y por eso ya inclusive hicieron ataques a presuntos narcotraficantes. ¿Por qué? Pues el intervencionismo, pura geopolítica, están perdiendo por allá territorio, quién sabe, el Medio Oriente también lo perdieron, y ahora pues se vienen al Caribe a ver qué carran. ¿Vamos bien ahí? ¿Qué pasa con estos modelos? Los modelos son muy interesantes, de hecho el ecológico, el socioambiental para mí nos podría ayudar demasiado en esa cuestión de las drogas y cualquier otro problema socialmente relevante. Pero
Hay tres ejes fundamentales desde estos modelos que los atraviesa y es sustancia, individuo y contexto. Cumplen criterios para servir como base epistemológica de acciones estatales. De hecho, nuestras políticas, por lo general, se fundamentan en el modelo de médico-sanitario. El análisis de estos modelos implica ver las relaciones, componentes lógicos y analíticos y ante todo los determinantes sociales del consumo, abuso o no consumo de sustancias. Estos modelos dan cuenta también causal del fenómeno. O sea, yo no hay mucho de política, de marcos, de regímenes, pero los modelos funcionan y cada modelo tiene sus estrategias, tiene sus elementos epistemológicos que nos dan mucho para poder decir, listo, hay claridad sobre producción, distribución, consumo de sustancias. Hay claridad sobre diferentes tipos de sustancias. Hay una apuesta científica para evolucionar. Y obviamente todos estos modelos deben ser orientados para una intervención sin daño. A un colegio de Bogotá, qué pena ahí ser como tan experiencia, llegó una ONG muy famosa, de acá de Bogotá, muy famosa. De hecho, más de uno de ustedes la deben haber visto ya. Y llegan y hablan de mezclas mortales a jóvenes de 9º, 10º y 11. Muchachos, estas mezclas no se pueden hacer. Heroína, cocaína, tal y que pascual. Y en ese momento estaban hace que de 13, 14 años, estaban de moda las sales minerales. Y las sales minerales, si tú las combinas con alcohol o sustancias etílicas, ojo, pues ahorita no es que vayan a salir de aquí para allá donde es que venden sales. Pero en últimas, llegaron un pelado muerto y 2 quedaron con problemas de visión. Después del taller aquel, pues de una se fueron los pelados a experimentar. Pues entras son adolescentes jóvenes y curiosos y a la final les dieron la línea. Ese problema también lo tuvo el DARE de la policía, porque llegaba, este es el perico, este es la cocaína, este es lo otro, o sea, me le estaban dando una cartilla a los pelados. Yo coordiné la política pública de salud mental y convivencia social en Popayán y fue una lucha atroz. Con ese modelo, poder educar a los policías para que hicieran, aunque sea dinámicas chéveres, y con los centros de rehabilitación. Encontrándome con jóvenes babeando de la clonazepam que les dan, encadenados de pies y así, catatónicos, ¿listo? Y la familia pagando 1.400.000. Y obviamente a los 3, 4 meses salía y pues a los 15 días, ¿dónde estaba? Ya en la olla, dándole. Entonces, ojo con eso, ojo con la intervención con daño, muchachos, ¿listo? Más en estos entornos y sobre todo los que van a ser profes, ojo con esas intervenciones con daño. ¿Vamos bien? En últimas, esto va para el parcial también. En Colombia, a manera de intervención, existen estos 2 modelos. El modelo ECO2, afortunadamente yo soy trabajador de base comunitaria, y el modelo MAITUS, que es un poquito ya asistencial. El modelo ECO2 se planteó en Colombia desde el 2007. ECO2 significa epistemología compleja de la ética comunitaria. Entonces, las comunidades son complejas por sí mismas y se autorreproducen. Y además las comunidades son las llamadas a solucionar sus propios problemas. Entonces viene el especialista, viene la ONG, viene el lagarto de la alcaldía, viene, bueno, en fin, lo que sea, el asistente técnico. Y les tengo la solución, Ciudad Bolívar, les tengo la solución para las drogas. Y no escuchamos, no indagamos, no valoramos, no empoderamos a la comunidad para que se movilice y solucione sus propios problemas sobre drogas. ¿Vamos bien ahí? El otro modelo es el modelo MAITUS, modelo de atención integral para trastornos por uso de sustancias. De nuevo lo repito, hay sustancias no aptas para el consumo humano, hay vías de administración no aptas para las sustancias, hay individuos no aptos para relacionarnos con ciertas sustancias y obviamente hay contextos no aptos. Y ahí va más o menos el MAITUS. Y por ley de salud mental tenemos derecho, y de salud, tenemos derecho a entrar al sistema de salud a que nos atienda el fenómeno de sustancias. Inclusive si soy no consumidor, pero tengo inquietud sobre el consumo o alguien de mi familia está consumiendo, tiene derecho por su EPS a una charla con un trabajador social o con un psicólogo. Y el psicólogo debe estar con capacidad de decirle, mire, las drogas son esto, esto y esto, pasa esto, esto y esto, papá, pim, papá, papá. ¿Quiere una charla familiar? Claro, sí, mi familia. Y eso ya está reglamentado. ¿Aplica? Pero bueno, esos son los 2 modelos. La política integral para la prevención de reducción del consumo de sustancias del 19, deriva de esa resolución 089 y obviamente aboca por una política nacional de salud mental donde se armonizaron ya las estrategias y obviamente el modelo. Y actualmente hay una política llamada Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico. Soy comisionado de la sociedad civil en esa política. De hecho, eso de desterrar el narcotráfico suena a veces como muy raro, ¿no?
Y en últimas, está planificada para el 2023-2033. Se la recomiendo, léanla, es muy interesante, a veces pierde cierta hilaridad y lógica entre los temas, tiene unos ejes interesantes, pero pues deberían de ser muy diferentes. Por ejemplo, en el 2007 tenemos 4 ejes: eje de prevención, mitigación, superación e instalación de capacidad de respuesta. Ahorita tenemos 3: oxígeno, asfixia y tejido. Bueno, por ahí vamos dando la lucha, muchachos, a ver qué pasa. ¿Bien hasta ahí? Problema no. Preguntas. Sin problema, muchachos, todo bien. Preguntas sobre esos modelos, estilos, quién se los inventó, dónde se originaron, cositas así. Bueno, al final hablamos. Dígame. ¿Pregunta? Bueno. Ahora vamos a hablar, ojo, sobre contradicciones del prohibicionismo de las drogas en 3 niveles. ¿Cuáles son las contradicciones que hay sobre las sustancias en sí? Ojo, al segundo nivel es vital para ustedes en esta cátedra: las contradicciones en relación con el individuo y las contradicciones de contexto. Entonces, contradicción a nivel de las sustancias. ¿Qué pasa? Por lo general, y créanme que me he leído leyes de drogas, Panamá, Perú, europeas, norteamericanas, pero por lo general no hay una definición clara y científica y adecuada de lo que son drogas. De entrada. Yo lo hablaba la otra vez, miren, la otra vez en lo de los diálogos de La Habana, también estuvimos en foro y todo el cuento, y les decía a estos señores de Santos y toda esa vaina: ven, ustedes le están haciendo la guerra a algo que ni siquiera definen bien. Conocerán o no, quién sabe, prácticamente o no, quién sabe, obviamente pues en el Congreso además que, ¿sí me entienden? Pero en últimas, ojo, maquiavélico debe ser la cuestión, o sea, el amigo hay que tenerlo cerca, al enemigo más cerca aún. Y si tú no conoces en términos del arte de la guerra bien a tu enemigo, nunca lo vas a vencer. Y en parte yo creo que el prohibicionismo juega eso. No, pues hagámosle la guerra a algo que ni siquiera sabemos qué es. Porque si se llega a saber qué es científicamente la droga, pues será más allá que droga. Por ejemplo, droga significa hierba seca, del holandés del siglo XV, drogué. Por ende, muchas de las que llamamos drogas no son drogas porque hay jarabes, ¿sí o no? Hay ungüentos, hay gaseosas, qué sé yo, hay líquidos, o sea, no es solamente una hierba seca. Y obviamente hablamos de fármaco, remedio, veneno a la vez. Es muy interesante, sobre todo en el contexto educativo, hablar de fármacos, medicamentos, vicios, remedios, en fin. Otro aspecto contradictorio es que la clasificación de las drogas no tiene una taxonomía clara. Incluso he encontrado leyes donde se clasifican drogas estimulantes como estupefacientes. Se puede llegar a encontrar eso, ¿ya? O embriagantes como hipnóticas. O alucinógenas como embriagantes. Por ejemplo, a veces la marihuana la clasifican como alucinógeno. La marihuana es un embriagante menor, no un alucinógeno, ¿ya? Entonces, ojo con esos elementos. Otro elemento es que el Estatuto Nacional de Estupefacientes, por ejemplo, persigue sustancias de corte vegetal natural y no es claro con las sustancias totalmente artificiales, ¿ya? Entonces, tras de que no se define bien el objeto de intervención, tampoco es claro la situación legal de lo que es blando, lo que es natural, lo que es semisintético o lo que es netamente sintético, ¿ya? No hay algo claro, digámoslo así, como lo que pasa con la hoja de coca, que es diferente una ley a la hoja de coca a una ley a la cocaína, incluso una ley al bazuco, teniendo en cuenta que el bazuco no es apto para el consumo humano. El prohibicionismo persigue sustancias peligrosas según el nivel de adicción. ¿Qué hay de común entre el comer, tener relaciones sexuales y consumir drogas? Duro. Sí se puede llegar a la adicción, bien. Pero ¿qué hay de común? El placer, la búsqueda del placer, ¿no? Porque cuando estamos sintiéndonos bien, nos adaptamos al medio. Son sustancias incluso adaptógenas, como es la alimentación, como puede ser la sexualidad, sobre todo encuentros bien chéveres. Entonces, ojo, la gestión del placer nos ha traído lo que decía el compañero, un displacer, un estado de adicción. Recuerden lo que dije al principio. Y esto es lo que pasa acá, sobre todo si a nivel de drogas no vemos la peligrosidad real de las sustancias. El cuchillo está ahí, pero yo corto la carne o el pan. No voy a coger a tasajear a la familia. Algunos lo hacen, sí. Afortunadamente pocos, ¿ya? Pero en últimas, es el mismo cuento con las sustancias, ¿ya?
Y están ahí, y por esa búsqueda de placer, en últimas, y esta inoperancia, digamos así, conceptual, sobre todo, de peligrosas, no peligrosas, pues vamos graves. La prohibición de las drogas, especialmente la persecución a precursores, genera la fabricación de sustancias no aptas para el consumo humano. Yo apuesto lo siguiente, yo lo he dicho, como sociólogo y bueno, y lo que he estudiado, si no existiera la prohibición, no existiría el bazuco. Se las pongo así. ¿Ya? Y obviamente el bazuco, sobre todo la cocaína pues cortada con plomo, aluminios, que te deja residuos de lo que sea, XY, y el bazuco, que es uno de sus derivados, deriva sobre todo por la persecución a precursores, no tener marcos medicinales vigentes, no tener un tratamiento terapéutico adecuado, aparte de todo lo que dijimos en la primera parte. Y en últimas, ahí va. Entonces hacen la cocaína con puro éter, gasolina, residuos a las quebradas, fuera de eso esa cocaína sale con residuos no orgánicos, de alcoholes, de metales pesados como aluminio, incluso hasta plomo, aparte de lo que le puedan echar de corte, aparte de donde pongan eso y lo vuelvan a empacar, y donde lo metan para esconderlo, en fin, una mano de cosas que en últimas pues genera más daños que soluciones, ¿ya? Pero entonces hay que entrarle bien al debate, muchachos. ¿Vamos bien ahí? Bueno, dialéctica de las políticas sobre drogas a nivel del individuo. Esto es central para la cátedra que estamos acudiendo, ¿no? Entonces vamos a darle duro ahí. Tengan muy en cuenta esto. Mire, la prohibición de las drogas desconoce derechos humanos fundamentales. Hablo de prohibición de drogas porque es el programa que aplica a nivel global. Por más que Ámsterdam, pues Holanda y Portugal hayan liberado las drogas, aquí la tendencia es la prohibición. Inclusive, y me doy el debate ahorita después de que acabe, para mí la legalización es una renovación de la prohibición. Y la prohibición va más allá de usar o no, la prohibición va hacia acá, de quién tiene el monopolio. Por eso Philip Morris, ¿ya? Y bueno, hago un paréntesis acá. No, ahorita en contextos. Ojo, entonces, ojo pues que la prohibición, sobre todo los estados prohibicionistas, desconoce derechos humanos fundamentales, la libertad de elección y acción, la libertad cognitiva, la mayoría de edad del individuo. ¿Ya? Eres mayor de edad siempre y cuando obedezcas, diría Kant, ¿no? Entonces, en últimas, ojo con eso. ¿A dónde está la desobediencia o algo así? El libre desarrollo de la personalidad y el libre desarrollo de la conciencia. Hay un desconocimiento ahí en esos elementos. Y también los que estábamos o los que están en esos procesos de libertad, pues a veces no se hacen entender o no nos hacemos entender adecuadamente. La prohibición de las drogas desconoce los varios efectos que a nivel psicológico generan las sustancias en el individuo y desconoce la naturaleza biológica del fenómeno. ¿Ya? Eso lo vemos como una cuestión de vicio, de desadaptación, y no le vemos cierto sentido o naturaleza biológica de las drogas. De hecho, ¿quiénes son los mayores productores de drogas? Bueno, de cocaína, Colombia, sí. Pero el cuerpo mayor productor de drogas es es nuestro cuerpo. Si yo no estuviera produciendo endopiáceos, no pudiera soportar el dolor en esta articulación de las rodillas y estar acá parado. Y ahí hay una secreción interna continua de endopiáceos, que son sustancias como los opiáceos o los derivados de la amapola, de donde se extrae la morfina y la heroína, y si no estuvieran ahí, graves. Se ha comprobado, por ejemplo, que las madres lactantes también en la leche lactante generan altas concentraciones de endopiáceos. Y eso sirve mucho para que el chico, sobre todo el niño recién salido de esa piscinita rica, con muchos dolores y formaciones de óseas, pues esté más tranquilo, se calme y no sienta dolor. Y eso ocurre por naturaleza, ¿ya? De hecho, no solo somos nosotros la única especie que se droga. Hay más o menos 3.500 otras especies animales que se drogan y lo hacen de múltiples formas. Entonces, ojo con esto. La prohibición en el individuo desconoce la historia incorporada a los individuos como posible factor de riesgo, quién sabe qué le pasó, cómo viene, y problemas a la hora de relacionarse con estas sustancias. A veces la infancia, sobre todo en un contexto vulnerable de infancia, puede generar, digamos así, un individuo proclive a que si se relaciona tiene problemas. No estoy diciendo que cuando tenemos, digamos así, familia disfuncional o vivimos en el barrio, allá en el gueto, etcétera, etcétera, tenemos muchos factores de riesgo per se, vaya a caer en drogas. Eso es falso. Pero hay una tendencia en las cuales familias desestructuradas, etcétera, pues el individuo puede tener problemas. Y por el otro lado, familias muy estructuradas, inclusive por allá de la 127, con todo, cerquita al chino, etcétera, etcétera, también puede llegar allá. ¿A qué vamos? El autoritarismo, el consentimiento y obviamente el desdén o la complacencia
son cuestiones o pautas de crianza que pueden generar unos factores de riesgo en el individuo, ya mayorcito y adultico, que si se relaciona con estas sustancias puede tener problemas o caer en el estado de adicción, como diría el compañero. En la actualidad, también el prohibicionismo desconoce los diferentes niveles de uso, diferentes sentidos y funciones que puede tener este uso, consumo o abuso de drogas para el individuo o las colectividades, ¿no? Pasa por encima de usos tradicionales de plantas ancestrales y de los usos culturales de carácter lúdico. Ahí vamos a la coca. Entonces, no, el indio cochino, sobre todo, pues, toda esta cuestión de estigma y así babeado con su coca, ¿cierto? Entonces, esta sociedad postcolonial, pseudo-republicana que somos, donde durante 200, 150 años le dieron chuzo a todos, eso mataron indígenas, lo que quisieron, y fuera de eso después, venga, conviértase o no, pero en última sigue siendo estigmatizado, y el afro por allá relegado. Y no entienden, por ejemplo, que lo que es el buiti en África, y todo lo que es el buitismo, por ejemplo, inclusive el rastafarismo, ¿ya? No entienden tampoco todo lo que es el mambeo tradicional de la hoja de coca, que se volvió un problema con la cocaína. Y ahí aclaro algo, esto tiene que ver con posología psiconáutica e ingeniería psicofarmacológica, después hablamos si quieren, pero es muy diferente la hoja de la coca en el individuo mambeador en la Sierra Nevada, el bazuco, derivado del proceso de la coca bajo el marco de prohibición, con el menor de edad allí en el San Berna, sin querer estigmatizar el San Berna, listo. En la actualidad estas sustancias están restringidas al uso médico y en la práctica se obstaculizan estudios de avanzada con estas sustancias. Esto es falso. Obviamente están restringidas al uso médico. En la actualidad, en este momento, hay 2 laboratorios canadienses con licencia para cultivar coca y extraer cocaína, en un programa que tienen los canadienses con los gringos de sustitución de fentanilo por cocaína. La misma que hizo Freud, pero Freud sustituyó opio cuando la sociedad inglesa estaba totalmente consumida en el opio. Thomas de Quincy, Confesiones de un inglés comedor de opio, 1724, guerras del opio, etc. Y en últimas cambió el opio por la cocaína. Ahora, este estudio, ya viene la cocaína de laboratorio, 2 licenciados, y es que para sustituir fentanilo por cocaína. Y el fentanilo es que, ¿cuándo salió el fentanilo? ¿Qué? ¿Cuándo salió el fentanilo al mercado? ¿Por qué hay una crisis de fentanilo? A ese sí le digo al profe Ricardo que le ponga más 0,5. ¿Por qué hay una crisis de fentanilo en el mundo? Después de este cuento que hemos hablado, teniendo en cuenta estas bases posibles. Listo. Bueno, esa va para el parcial, no mentiras. Siempre ha existido y siempre va a existir. No, el opio sí existe. Existe todavía, sino que hay derivados. El primero es la morfina, y de la morfina salen unas sales, entre ellas está heroína, paracodeína, codeína. Por ahí va. Ahí vamos a entrar en guerra aquí. ¿Listo? ¿Vamos bien acá? Lo del individuo, por favor, tenerlo en cuenta, sobre todo la mayoría de edad. A nivel de contextos, el prohibicionismo genera una cultura farmacopuritana fundamentada en el mito, en el miedo, en el tabú. No comerás de la manzana, del fruto de la vida eterna. ¿Y qué problema pues con esa manzana y la expulsión del paraíso? Y a ti cuando tengas hijos te va a doler y tú vas a tener que trabajar para sostener a esos chinos. Y se arma todo esto. Génesis, ¿qué? Génesis 3, capítulo, qué sé yo. Pero entonces, partimos de ese mito, el tabú más ancestral es ese, que deriva en la expulsión del paraíso. Ustedes dirán, no, pues le come cuento a la Biblia, pero sí, sucedió y sucede, sobre todo en la sociedad romana en expansión, a partir del siglo V antes de Cristo. Y ese prohibicionismo se consolida en el siglo IV después de Cristo y aún permanece. El prohibicionismo anula todo lo que es el contexto y los usos, sobre todo tradicionales, que enmarcan o se enmarcan en una institución muy desconocida que es el chamanismo. El chamanismo, por así decirlo, y disculpen si soy grosero, es la institución universal del conocimiento universal, si se quiere, válgalo. Y fue una de las primeras formas o instituciones de conocimiento que tuvimos nosotros como seres. Aproximadamente hace 55.000 años atrás ya nos reuníamos para consumir y habían personas sabedoras de estas técnicas, de qué sustancia, para qué,
¿por qué? ¿Cómo? No era la topatolondra, uy, me duele acá, anda, tómate una vaina de esas. No, venga a ver, ¿cierto? O en últimas, más de uno que le crees al jíbaro más que a cualquiera, etcétera. Estos sabedores a veces muy poco formados. El provisionismo parte de la ignorancia. Las estrategias pedagógicas, por favor, mis pedagogos brillan por su ausencia. Aquí no hay estilos, no hay desarrollo de ciencia, no hay procesos de educación, como les digo, y lamentablemente las estrategias pedagógicas pues están por crearse. O sea, esto es un aliciente. Yo no lo estoy diciendo para que, uy, hay algo por hacer, chicos. Ya los dije. Y ahí total apoyo. Y de hecho, pues la ignorancia es uno, el desconocimiento, el tabú, el mito, es uno de los factores de riesgo más elevados ante el fenómeno droga. Entonces, a un joven de 7, 14 años, qué sé yo, hablándole desde el miedo, desde el tabú, desde el mito, pues en última le estamos dando es cartilla para que vaya a ver, vaya, experimente. Y fuera de eso, experimenta y siente placer, no tiene miedo, le gusta, incluso repite, ¿ahí qué pasa? Descreimiento total, perdemos todo el nivel, toda la línea, y pues se da lo que se da en la conducta de consumo de drogas en Occidente, una conducta totalmente desregularizada. Ni el Estado, ni la sociedad, ni el individuo. Por eso es caótica. Las políticas prohibicionistas de drogas generan mafias y carteles que inciden en la economía y el estilo de vida de la sociedad civil. Guerra entre carteles, ya sabemos Pablo Escobar, cartel de Cali, que de hecho el Estado se alía con el cartel de Cali para matar a Pablo Escobar, porque solo los traquetos saben matar traquetos. La DEA y el Estado se sentaron con los hermanos Rodríguez Orejuela y si no es por los hermanos Rodríguez Orejuela, no cogen a Pablo. Aparte de que Pablo tuvo una infidencia y un descuido en sus llamadas, pero pues cayó. Quiero hablar de otros carteles. ¿Listo? Y esto tiene que ver con el contexto social de las drogas. Vea, en la revolución industrial, ¿cuál fue una de las dos industrias que más se revolucionó? Duro. Los de arriba. ¿Cuál fue la industria más desarrollada? Una de las dos industrias más desarrolladas en la revolución industrial. ¿Cómo? ¿Bien? Sí, no, aunque las armas, pero sí. Bien. Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? Drogas. Una de las industrias más desarrolladas en la revolución industrial fue la industria farmacéutica. O pregúntele a Bayer, a Par Davis, a la Merck. ¿Vamos bien ahí? Y mira que somos víctimas, directas o indirectas, conscientes o inconscientes, de la revolución industrial de las drogas. Y eso fue una cuestión tan grande y es un billete tan elevado, sobre todo en las mafias de las farmacéuticas legales, que todavía estamos ahí. Y fue tan áspero que lo que era legal y permitido, como la cocaína, la heroína y la marihuana, pasó a ser prohibido por intereses netamente económicos a nivel de contexto. Y lo prohibido pasó a ser permitido, ya lo dije antes, tabaco y alcohol. ¿Por qué? No era el Estado el que tenía el monopolio, eran los grandes empresarios. Y de hecho, un rifirrafe entre varios personajes. Antes, los textiles, como decía la compañera, se hacían con cáñamo y también con lino o con fique. Levi's tuvo textiles de cáñamo, ¿ya? Y llegó un personaje, Dupont, y dijo, no, venga, los textiles son de algodón. Y después ya los polímeros, pues, sintéticos, que usamos todos. Entonces, Legli, jeans de 1 año, 6 meses, en fin, más caros. Y obviamente toda la industria del cáñamo textil de Florida y de Italia se fue al piso. Hubo otro por ahí, un señor de apellido Herb. Y entonces acuérdense que no había tanta televisión, o si había televisión, pues no todos los hogares lo tenían. ¿Qué se leía? El periódico. Este señor tenía el monopolio de los periódicos. ¿Y sabe qué hizo? No solo monopolizó Herb la información y la manejó y la manipuló, sino que dijo, el papel periódico ya no puede ser, digamos así, de fuentes renovables, sino que tiene que ser de fuente maderable. Entonces la cáscara de arroz, el papel de lo uno, el otro, chao pescado. Y venga a ver, talemos árboles, Smurfit, cartón de Colombia, talemos árboles, freguemos el suelo y hagamos papel de madera. Cuando en última incluso el papel de cáñamo es breve, cada 6 meses te da lo que quieras. Pero bueno, y otro personaje, estamos en los 20, ¿no?
Y esto tiene que ver con el contexto y las mafias, no solo las mafias delincuenciales, sino las mafias empresariales. Llega un tipo de apellido Rockefeller. Y dije, no, venga, eso de bioetanol es un cuento. No más bioetanol. Vamos a hacer combustible a partir de residuos fósiles, llamado petróleo. Y ahí vamos. ¿Qué tal esa historia? ¿Tiene que ver con las drogas? ¿Tiene que ver con el individuo? ¿Tiene que ver con la democracia? Pues, ojo con eso. A nivel de contexto, hay unas políticas o estilos políticos de reducción de daños, mitigación y prevención, pero se aplican de manera dispareja y anacrónica. Me explico, en Colombia, nosotros aquí no hemos tenido una política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, así como y una estrategia educativa sobre drogas. Ya queremos reducir daños. Es decir, ¿ustedes qué? ¿Esperamos el daño para actuar? Entonces dañémonos con las drogas para poder hacer política. Y vamos por las jeringuitas, y vamos por lo otro, y que el sistema de análisis de sustancia, y que cómo está esto. O sea, ¿qué es eso? Necesitamos esa educación, por favor, y pedagogía. Por eso les hablo claro, muchachos, que ustedes, si van a ser formadores, estén muy atentos ahí. ¿Listo? Bueno, las políticas prohibicionistas, que es lo que domina el mundo como tal, la política de droga en sí, que es la tendencia, genera más daños que soluciones, ¿no? Obviamente, de todo lo que quieran, ya hemos vivido demasiado, inclusive bombazos, desplazados, millones, mutilados, carteles, familias totalmente desarmadas, narcoestado como tal. En última, de eso sí que sabemos. Y el prohibicionismo de las drogas es parte del programa moderno que vende un estilo de vida que pretende en un principio velar por la salud mental y física del individuo y la sociedad, lo cual entra en desuso y solo sirve para gestionar millonarios planes como el fracasado Plan Colombia, que solo sirvió para engordar ejércitos y así velar por el orden y control de un negocio que en últimas de él son los capos. Y los mayores capos, pues obviamente no están ni en la FARC, ni los paracos, y ya sabemos dónde están, ¿no? ¿Y quién fue uno de los grandes capos colombianos? Que sí hizo lo que quería hacer Pablo Escobar y fue presidente, ¿no? Listo. Entonces, ojo con eso. ¿Qué horas tenemos? Es que se me apagó eso. Perfecto. Entonces, prohibir, legalizar, domesticar, permitir, liberar, normalizar o educar. ¿Qué vamos a hacer? ¿O a fumar? Vamos a fumar. Ya pues. Tiempo de preguntas, tiempo de reflexión y tiempo de debate. Vamos a abrirla. ¿Listo? Chicos, anímense. Pues. Bien pueda. Pues yo considero que no debe ser una sola, por el contrario deben aplicarse muchas maneras. Legalizar, creo yo que es una, igual pues varía con la droga, ¿no? De la cual estemos hablando, creo que cada una tendría que darse con diferente enfoque, pero la legalización de pronto podría entrar a disputar los mercados con los cuales se comercia este tipo de drogas y bueno, ahí entran digamos muchas variantes o muchas aristas éticas, pero la legalización podría disputar el mercado de las drogas a los grupos ilegales y con eso de pronto, al menos los réditos económicos pues irse para el Estado, pues considerando de que no fuera tan corrupto, ¿no? Pero porque la estrategia pedagógica, la estrategia cultural, pues es una estrategia a largo plazo, es decir, los procesos culturales tardan demasiado, los procesos de educación se piensan, la pedagogía se piensa, y pues yo sí creo que debe haber alguien pensándola en este momento, pero no va a suceder de la noche a la mañana, menos aún cuando donde se produce ni siquiera hay presencia estatal. O sea, mientras lo discutimos en Bogotá, pues este tipo de discusiones no las tienen los territorios o no las tienen, o no tienen incluso la posibilidad de pensarse este tipo de discusiones porque la única forma de subsistencia rentable es la siembra de coca. Pues sembrar coca le puede producir a un raspachín entre 1 y 3 salarios mínimos y esperar una cosecha pues no le genera la misma utilidad. Entonces hay unas condiciones materiales que forman ese tipo de conciencia en los individuos. Entonces va más allá de un discurso desde las
centralidades como Bogotá, de no, es que hay que hacer esto y esto y esto, yo me quedaría más bien con lo que decía, digamos, su merced de un empoderamiento a las comunidades y que sean ellas quienes piensen las estrategias de cómo disputar este tipo de cosas. Pero bueno, esto digamos que ya para cerrar, pues está muy anclado con que Colombia es un país que está alimentado por coca en todos sus niveles, desde Sarmiento Angulo, lavándola a partir de construcciones, hasta los generales que también reciben réditos de la coca, y bueno, todo el mundo hace parte de esta cadena y se puede ver hasta en San Victorino lavando plata con el comercio que llega desde China y bueno, al por mayor. Entonces, pues quitarle un negocio a una sociedad que lo ve en todos los niveles es algo bastante difícil, todo un camino por hacer. ¿Recogemos 2 preguntas? Aquí, Sí, acá. igual, de pronto vamos completando, Sí. complementando porque hay como 3 elementos muy interesantes en el compañero. Algunos por ahí dicen legalización sí, pero no así. No sé si me haga entender. ¿Ya? Entonces, a veces no solamente están todos estos modelos, sino que se hacen unas legalizaciones, digamos, sino pactadas, como los diálogos de paz. ¿Cuántos modelos tenemos para diálogos de paz? ¿Cuántos modelos a nivel global han habido? Este es de los diálogos, ¿no? De La Habana, en fin, tenemos cierto objeto ahí pendiente. Nos vamos a volver a ver incluso. Pero ¿cuántos modelos más o menos hay a nivel mundial? Brutal. El del IRA. ¿Cómo fue el del IRA? ¿Sí me entendés? También un desarme, pero propio. El de acá, y de hecho de una les digo, grave error. No leímos nada sobre los diferentes modelos. Hay más o menos como 6, 8 modelos de diálogos de paz. En Irlanda, en África, en el Medio Oriente, se han dialogado de paz. ¿Sí? Y de entrada incluso asumimos un modelo, digámoslo así, no adecuado. Para mí la fusión hubiera sido interesante, incluso no perder lo que perdieron primero, territorio. ¿Ya? Maquiavelo, las 3 funciones del Estado, las 3 partes del Estado, territorio, armas e idioma. La mayoría, pues, NASA e inglés. Y bueno, no quiero estigmatizar los NASA, pero pues, obviamente, ni NASA, ni es nada, ¿sí me entendés? Entregan territorio y fuera de eso las armas las queman. Entonces, por ahí vamos. Ya yendo a tu pregunta, ¿sí pillas? Más o menos lo mismo. Legalización, pero sí, pero no así. Perder es cuestión de método. De la legalización estatal, he estado cerca de Lozada y de Ocampo, pues, de hecho, y todo el cuento. Y no sé si han leído los proyectos de legalización de la marihuana, por ejemplo. Listo. Lo primero que hace es desconocer la preexistencia del cultivador. Hay cultivadores de hace 80 años de marihuana y de coca, más, milenarios, pero en última en el negocio, te puedo decir que en el norte del Cauca, Toribío, Tacuello, San Francisco, hay más o menos, qué sé yo, personas que hace 50, 60 años, ya mayores, están cultivando marihuana. Entonces, de entrada, esos proyectos de legalización no tienen en cuenta este aspecto tan fundamental. Segundo, no hay ningún nivel y grado de inclusión de los criminales o de los individuos en estado delictivo para hacerlo estado no delictivo. Me explico. Ninguno de los proyectos habla, listo, vamos a hablar con el distribuidor y el jíbaro de marihuana, vamos a hablar en esta plaza se va a convertir y se va a transformar culturalmente como un territorio de paz. Diálogos de La Habana, listo, el jíbaro, venga a ver hermano, no se esconda en una vaina, en una esquina, venga a ver qué podemos hacer con su local, cómo está usted, el tratamiento, su clientela, qué sé yo. Hay una oportunidad muy interesante para transformar los entornos. Incluso en Popayán estuvimos hablando en una olla muy fuerte que es el Alfonso López, y incluso ellos mismos dicen, claro, porque hay negociaciones, venga, cambiemos el entorno, modifiquemos esto, que sea, digamos así, no pupi, pero por lo menos más relajado. El poder entrar y transformar desde un enfoque ambiental podría facilitar incluso no solamente la desaparición del bazuco en ciertos entornos, porque estaríamos ya no pactando o normando de que, bueno, si el Estado va a dar la legalización de la marihuana recreativa, va a tratar bien la preexistencia del cultivador, el jíbaro va a tener un lugar. ¿O qué? O a los dispensarios de las farmacias, a hacer fila. O solamente los que puedan pagar en el club. La membresía al club o a la casa. ¿Ya? ¿Hay qué? ¿Dónde queda el jíbaro? ¿Dónde queda el campesino? Lo mismo que pasó con la legalización de la cannabis, como te digo. Unos manejos técnicos mal hechos. De hecho,
primero abrieron fuente semillera, perdón, primero vendieron licencias y después fuente semillera. Es como si primero vendieran carros, pero no hubiera quien le diera a usted el pase para manejar el carro y que usted comprara un carro 3 años y sin poder tener dónde le vendan el pase, dónde le den el pase. Más o menos fue lo que pasó a grandes rasgos con la cannabis medicinal y fracasaron. Negaron lo pactado en La Habana, donde el indígena cultivador, sobre todo el norte del Cauca, iba a ser tratado y bienvenido en esto. ¿Ya? Y en últimas, pues no hay una inclusión social real. En España, por ejemplo, esos clubes, no, eso está el Estado ahí, venga a ver cómo se organizan, los autocultivadores también, o sea, un nivel. De legalización sí, pero ¿cómo se está haciendo? Y te digo, ya les dije, la legalización de la marihuana medicinal, por ejemplo, solo quedó en manos de los canadienses y de los israelitas. Imagínense. De hecho, Israel es una de las potencias en cannabis medicinal. Otra pregunta suya iba por el lado de la educación. Bueno, no sé si hay que vemos bien o mal. Yo diría que, claro, hay que ver bien los modelos de, por ejemplo, pactos y modelos de legalización. Y obviamente no repetir los errores californianos. De hecho, toda la política y las políticas y proyectos son tipo modelo californiano y no caer en inconsistencias técnicas porque hay mucho vacío, mucho vacío. O sea, de entrada calificar la marihuana psicoactiva, que es la que tiene más de 1% de THC, y la no psicoactiva como menos de 1% de THC, y que si tiene CBD o CBN, es un error. El CBD también tiene efecto psicotrópico, psicoactivo. ¿No? Entonces hay muchos errores, muchas inconsistencias. No sé si vayamos por ahí bien. Y educación, pues ojalá, a ver, ¿cuántos van a ser profes? Más de uno levantó la mano. Mis profes, ahí está. Y claro que sí, de hecho, por ley deben haber estrategias de información, educación y salud. Perdón, información, educación y comunicación en salud. Aquí debe haber una estrategia de información, educación y comunicación en salud. Y la salud, consumo de drogas, las cuestiones ya de género, también la salud sexual como tal, la salud emocional, deben estar siendo tratadas sistemáticamente, de calidad, con dinámicas chéveres, y dándole. Y hace mucha falta, qué pena, profe, qué pena, compañero, digamos, ciencia de las drogas. Entonces yo les digo, en este momento, y si quieren ver por ahí, hay una fundación chilena que se llama Loveliana con B larga. Y los grandes sabedores, entre ellos mi maestro Jonathan Ott, que fue alumno de Albert Hoffman, donaron, se murió hace un mes ya el hombre, donaron sus bibliotecas a estos chilenos. Y en Chile, en Santiago de Chile al sur, va a quedar la biblioteca sobre drogas más grande y más nutrida y de mejor calidad del mundo, a la cual pues algún día yo pueda ir. Pero de entrada les digo, muchachos, en la Universidad de California, en la biblioteca, solamente el ala de libros relacionados con tabaco tiene más o menos 7,000 ejemplares. Solo de tabaco. ¿Sí me entiende? Entonces, sí hay mucha ciencia, hay mucho desarrollo, pero creo que a nosotros no nos hablaron de la educación. A mí nunca me llegó nadie al colegio a hablar chévere sobre drogas. O maluco, pero nunca llegaron. No nos mostraban ahí un banano y que el condón así, chao. ¿Sí me entendés? Entonces, no sé, falta mucho desarrollo de capacidades, obviamente, y no sé, creo que nosotros como colombianos también, al Ministerio de Educación, créame que no le interesa. Crea que ha sido una barrera muy elevada venderles al Ministerio de Educación algo. Yo trabajé en la Universidad Pedagógica del 2010, 2011 y parte del 2012. Esa era la lucha para hacer un diplomado sobre pedagogía de las drogas. ¿Me entiendes? De hecho, yo celebro que en la distrital, que hay pedagogía, que sé que hay licenciamientos, le den a esto. Gracias. Tengo una pequeña pregunta que de pronto tú me puedes ayudar. Bueno, reconociendo que, por ejemplo, la educación, digamos, si uno mira las mallas curriculares, las distintas materias, es insuficiente los contenidos que nosotros damos a los estudiantes para abordar pues todos estos factores que tienen que ver con las drogas. Por ejemplo, si decimos que las drogas, muchas personas recurren a ellas por carencias emocionales o conflictos emocionales, pues no tenemos una formación fuerte dirigida hacia ese sentido, ¿no? También hay otras cosas que no tenemos en cuenta en nuestros contenidos, por ejemplo, el efecto que tienen las economías y las políticas generando un contexto también de consumo. Por ejemplo, el neoliberalismo como lo estudiamos acá, que promueve la autoexplotación y ahí derivados como la ansiedad y la depresión, pero eso no se mira ese problema estructural porque va más allá del individuo. Entonces nosotros, ¿cómo hacerlo? Porque, digamos, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, no sé, profesores de biología, química o lo que sea, no contamos con los espacios suficientes para poder abordar eso. Ahora apenas podríamos de pronto
hacer lo que ya se ha hecho que a lo mejor no ha tenido el gran impacto, explicar qué son las drogas, qué efectos tienen, pero en la actualidad la mayoría ya sabemos eso y a pesar de eso no funciona como una política de prevención. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer como... Se la devuelvo. Excelente la pregunta. Yo obviamente soy sociólogo, no soy educador. ¿Qué podemos hacer como educadores ante el fenómeno de drogas? Chicos. ¿Qué podemos hacer como educadores ante este fenómeno? Sobre todo teniendo en cuenta de que no hay ni tiempo, los profesores tienen sus contenidos, etcétera, etcétera. La puerta, tranquilo, si me yo hablo más fuerte. Pero si es necesario educar a las personas para tener una buena toma de decisiones. Pues yo aprendí muy tarde, mucho más décadas que ustedes, pero si es necesario, como decía el compañero Martín, una política como tal, pública o demás, si consistía que uno como docente de formación, por así decirlo, la tiene en una práctica, precisamente educarlos a ellos para que su toma de decisiones por lo menos no sea mediada por el malestar de sus emociones, sino más bien por su bienestar, o más bien por su bienestar y por su beneficio. En el orden de ideas, me parecerá que como mi compañero es muy loable aplicar a ello. Yo lo trabajo comencé con hijos de personas privadas de la libertad, con eso me dediqué a lo que es educar. Y pues terminé trabajando con personas habitantes de calles, con lo cual me he identificado en su forma de ver el mundo. Y pero realmente es necesario, porque muchas personas que se quieren abrir esa puerta de esa información o de esa desinformación sobre sustancias psicoactivas, pues terminan allí, como decía Lucas, desde los 14 años, pegados a una pipa que ni siquiera es un plan, ni siquiera es una fecha de coca, sino realmente es que ya está percibertado y cae por emocionalidades negativas y no positivas. Y en ello la idea de preciso y necesario crear una forma educacional para las personas que desde su contexto no están, digámoslo, el agrado, por así decirlo, porque el contexto, sobre todo en Colombia, es demasiado difícil. Entonces me parece que si la pregunta es como educadores, ¿qué debemos de hacer? Pues tratar de darnos cuenta de esos baches o de esas, ¿cómo decirlo?, carencias emocionales de nuestros educandos y acceder a ser valorados, a como personas que tengan, yo no quiero decir algo, pero por lo menos sí, tampoco autoestima, simplemente sentirse personas, ser valorados. Entonces crear un grupo de llegar a eso, emocional que permita que las personas que vamos a formar, las personas pues tengan una forma de no correcta, sino moral o principio. Sí, vea. Es una pregunta vital, incluso para una pretensión que siempre he tenido con la pedagogía y la educación en drogas y la ciencia. Yo, como les digo, estuve en la pedagógica 2 años y medio y hubo mucha barrera para poder incluso intervenir el fenómeno, ¿ya? Ahora, ¿cómo se interviene? ¿Ya? He coordinado zonas de orientación escolar, zonas de orientación universitaria. De hecho, vengo de dar una charla en Popayán en un colegio público. Y hay mucho problema. ¿Sí me entendés? De entrada el profe, o sea, esa charla en Popayán fue casi luchada porque los profes dijeron, no, no tenemos tiempo. Eso nos quita mucho tiempo de entrada. O sea, hay que ir por partes, ir analizando también, ¿sí me entendés? Los diferentes actores, ¿ya? El pelado, pues, ma, ¿qué son las drogas? Va a preguntarle a papá. Pa, ¿qué son las drogas? Profe, ¿qué son las drogas? Ese ya está pudriendo, ¿sí me entiende? No todos, ¿no? No estoy generalizando, pero es una tendencia, ya, y se observa, ¿sí me entendés? Por otro lado, claro, está el PI, la malla curricular, que esto y lo otro. Tenemos que ser muy tácticos, ¿sí me entendés? Por ejemplo, ojo, aquí unos estudiantes que ya graduaron hicieron una dinámica que llamaba Matematicas. Eran matemáticos, ahora son profes. Para mí, excelente. Matematicas. Ya,
Es que está metiendo maticas, listo, matematicas. Y de una por ese lado fueron las matemáticas. En biología, en química ya, en biología, en la pedagógica también, con una profe muy chévere, muy voluntaria. No, mira, eso habla, la única forma que me entienden este tema es hablando de las estructuras del tetrahidrocannabinol, promoción, apología, qué sé yo, pero le sirve. ¿Sí me entendés? Ahora, eso con el profe, el rector. Traen una universidad donde el rector, a lo bien, no se imaginan cómo se referían a los usuarios de drogas, especialmente marihuana. ¿Me entienden? Ni quiero decir ni nada, pero era mi jefe y yo, ya me asustaba, ¿me entendés? O sea, la voluntad política del tomador de decisiones y todos sus valores puritanos, ya, desde el miedo, desde el estigma, que entren a señalar en un recinto donde en última eso lo tiene que dejar afuera. Usted entra y de aquí para adentro esto es universidad. Ojo, esto es universidad, es universalidad. Dejo con eso, ¿sí o qué? Y los colegios pues son la previa a la universalidad, a ver qué pasa. Pero vamos graves. Ahora, una ciencia de las drogas que debe tener, ¿cierto? Aunque eso ya está desarrollado. Por ahí tengo un texto igual, si algo ahorita intercambiamos contacto y te paso. Igual con el profe Ricardo va a llegar información si quiere. Ahora, una educación. ¿Qué educamos? ¿Cómo nos educamos, cierto? Y en últimas, hábleme usted de una pedagogía de las drogas, pues. ¿Ya? De hecho, en este momento hay un seminario de epistemología de las drogas por esta fundación chilena. Y es increíble. ¿Hay epistemología de las drogas? Uy, ¿cómo así? Las drogas tienen, a veces los educadores y los científicos ni siquiera creen, saben y asumen que las drogas tienen una epistemología. Y en parte, compañero, no se desarrolla es por eso, descreimiento, de pronto también desconocimiento, aparte de toda esta carga política, pues, y cultural tan brava. ¿Qué hay? Antes de ir allá a la pregunta, ¿qué es lo que hay? Yo les hablé de dos modelos. ¿Cuáles? ¿Cuáles eran los dos modelos? Sí, los de atrás, que están allá hablando de los modelos. ¿Cuáles eran los dos modelos? Estoy siendo pura pedagogía represiva. ¿No? Y no paran bolas. Eco 2 y Maitus. Gracias, sí, los de allá atrás. Chéveres y estamos acá. Muy tenaz. Pero en últimas, esos modelos, profe, compañero, esos modelos, como les digo, por ley, inciden en que en una institución no solamente debe estar el padre de familia, el niño, el joven y el administrativo, sino que también deben de estar estos famosos orientadores, ¿sí o qué? Y entonces el área psicosocial, del chino para la psicóloga, y obviamente una psicóloga versus 1.500 pelados. Ahí cómo queda. Entonces, estos modelos sugieren unos dispositivos de base comunitaria llamados zonas de orientación. En este caso, en un colegio sería zona de orientación escolar. Y esa zona y ese dispositivo, como es comunitario, no recargan el profesor, porque ustedes tampoco le tienen que solucionar la vida emocional y psicológica a los estudiantes, pues, ni cargarse con esos problemas tan bravos. Pero aparte de ver, es un equipo interdisciplinario con padres de familia, con chicos líderes, con el psicoorientador o psicoorientadores, con la alcaldía al lado, con ONGs chéveres que ayuden a hacer un entramado bien bacano y pensarse bien la intervención, que no le quite tiempo al profesor, que sean intervenciones breves que tengan adherencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿los de atrás tienen algo para compartir, chicas? Estamos en conversación, ¿listo? Ya. Bueno, Qué pena con la pedagogía. con la pregunta que escuché, que como futuros docentes, aunque en mi caso pues lo digo desde mi desconocimiento del tema de la pedagogía, como futuros docentes, ¿cómo se puede incluir este tema o hablar del tema de las sustancias psicoactivas en aulas de clase, aunque se tenga ya un material preestablecido? Sería tal vez a través de ese material ir como incluyendo esa educación, digamos, en temas, lo que es química, biología, qué compuestos contienen las sustancias y qué reacciones químicas crean en el cuerpo a la hora, o que biológicamente qué le pasa al cuerpo después de consumir esto. En lo que es sociales, en la parte de historia, históricamente, qué ha pasado con el consumo, desde la creación hasta el consumo de las sustancias psicoactivas y así. Intentar meter la discusión en el contenido para que tengan la información ya a la mano, no como tal para prohibir, pero sí que al tener ya ese tipo de información a la mano, el adolescente, el niño piense, esto me puede pasar, esto puede, o sea, digamos que tenga más conciencia de lo que le puede pasar
y ya sea decisión, tenga la información para tomar una decisión sobre si sí o si no, o qué constancia consumir este tipo de sustancias. Ojo, sí, compañero, ¿cómo es que te llamas? Ah, sí. ¿Cómo te llamas? Jair. Qué pena, no, ahí como, es que está muy relacionada porque esa es la respuesta adecuada, y lo hablábamos, matemáticas, incluir, transversalizar de pronto la temática, incluir la temática para que sea atractiva, etcétera, va muy bien. Segundo, me hiciste acordar de una pedagoga de la pedagógica que me decía, Lucas, didáctica, didáctica. Si no hay didaxis, no puede haber un trabajo adecuado de aterrizaje de todos estos formatos complejos y esta información compleja, y tampoco algo que enganche y que adhiera o que interese. Eso va como por ese lado. Segundo, pues la verdad, no hay un semillero de educación, pedagogía y ciencia de las drogas. Por ejemplo, el Colciencias. ¿Cómo diría usted? Todo está por hacerse. Pero sí, la inclusión temática y la didaxis viene muy bien. Sí. Bueno, pues también como similar respondiendo a la pregunta que hace el Jair. sobre pues como educadores qué podemos hacer para pues empezar a hablar y empezar a tener como conciencia de la pues tanto de la prohibición de drogas como problema y tanto después de las drogas como pues sí saber. Entonces, adhiriéndome a lo que decía el compa de abajo, los cambios culturales son a largo plazo, ¿no? Pero pues, como nos decía la antropóloga Rosana Guber, o sea, la participación es la condición sine qua non, o sea, la condición en sí para participar de la vida social. Entonces, hablar de estos temas en nuestra cotidianidad, en nuestra vida social, hace parte pues de la misma cultura, ¿no? Entonces, integrar estos temas a nuestra cotidianidad, a las cosas que hacemos en nuestras prácticas culturales diarias, pues nos hace como entender eso no como algo tabú o como algo alejado del conocimiento social, sino como algo parte de la vida humana, ¿no? O sea, como algo parte de que se ha construido a lo largo de historia, pues sí, o sea, sucesos históricos. Entonces, digamos, por ejemplo, si están fumando un cigarrillo y oiga, venga, ¿usted sabía que el tabaco que usted se fuma hoy de Philip Morris es bien diferente al tabaco que fumaban los piratas, por ejemplo? O usted sabía que usted se está tomando una cerveza de Bavaria, pero que antes en esta tierra se tomaba, o sea, se sacaba el pan y la bebida del maíz, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas como meterlas como en nuestra vida social diaria, hace que más que como algo restringido, como algo alejado del conocimiento cultural, es decir, de la cultura en sí, sea parte como de nuestra, sí, como de nuestras conciencias y seamos conscientes de que las drogas, como muchas cosas de la vida social, son parte de nosotros, son parte de lo que es el ser humano. Tal cual, sí. A ver, estamos educados, preparados, ¿cierto? Hay capacidad de respuesta incluso para asumir una investigación en ciencia, educación y pedagogía de drogas. ¿Sí es? Como que hasta dónde llegaríamos, cómo va la capacidad local de respuesta en sí, los aliados, las posibilidades. ¿Qué sería educar en drogas? ¿Cierto? Sí, ya va. Sí, es cierto. Porque incluso, ¿sabías que el tabaco de los piratas inclusive no lo fumaban, sino que lo inhalaban? Incluso. ¿Sabías que el tabaco no se fuma en las comunidades ancestrales, sino que ellos se echan ese ambil o chimú y también lo inhalan como rapé? ¿Y sabías que ese polvito que se inhala como rapé lo cogió una industria inglesa, McChrystals, en 1723 y se hicieron toda la plata? Más que Philip Morris cuando inventó el cigarrillo. Cositas así. ¿Sabías que el chamán dice que el tabaco atrae elementales densos y que lo usan para poder alivianar el ritual? Y entonces el chamán me dice, por eso ustedes los blancos, como se meten lo denso a los pulmones, les da cáncer. Porque ellos nunca inhalan, entran el humo hasta los pulmones. Ellos siempre lo escuchan. Y no mantienen fumando, sino que mantienen rapeando con el ambil, etc. No, yo solo quería como
complementando la pregunta que hizo el compañero, pues también reconocer los márgenes de acción de nosotros como pedagogos, y es que nosotros estamos inmiscuidos en la educación formal, y pues dentro de la educación formal nuestro margen de acción llega a la escuela, y si bien la escuela es un aparato poderoso, digamos, para el ejercicio de la formación ciudadana, también se necesitan políticas públicas que apoyen la educación informal y la no formal, es decir, ¿de qué sirve, por ejemplo, que uno de cierta u otra manera despliegue didácticamente un saber teórico reflexionado de las drogas si pues el pelado llega a la casa y el ejemplo del papá es que se toma una cerveza y se fuma algo? Entonces, creo que claro, a los docentes se les endilga una responsabilidad de educación y por supuesto que debe existir, pero llega hasta cierto punto y hay que reconocer esos márgenes de acción hasta donde llegamos nosotros, pero siempre debe haber una voluntad política que empiece a verdaderamente ir en contra de ciertos monopolios que lo que están haciendo es promover. Entonces, por eso decía que era una propuesta integral en tanto yo creo que sí debe haber una prohibición certera frente a apologías que tienen grandes empresas a cierto tipo de consumos a temprana edad, y cada pues, ciudadano debe, digamos, participar de estos procesos, ¿no? Pero debe haber unas personas que se piensen esta vuelta, que les paguen por pensarse esto y que produzcan ciertos lineamientos para toda la sociedad. Porque pues las condiciones materiales, insisto, y con esto cierro, pues no dan para que un docente con 30 estudiantes piense contextualmente la formación de cada uno de los estudiantes, valga la redundancia, que tiene a cargo. Tal cual, y eso lo hablábamos, o lo insinué, en términos de, bueno, hay mucha gente haciendo esto y les pagan muy bien. La vaina es que, bueno, ¿sí ves? A veces también son personas que de pronto desconocen o no tienen habilidades o no la, en fin. Por un lado. Por otro lado, ojo, acuérdense, hay dispositivos, lo que usted dice, ¿cuáles son los márgenes de acción de un docente, no? Cuando tiene un chico en consumo y de pronto hasta el padre de jíbaro, ¿ya? Y caliente y todo, ¿cómo va esa cuestión ahí, cierto? ¿Hasta dónde debe llegar el docente? ¿Cuál es el límite, margen de acción, etcétera? Ojo, de entrada, las instituciones educativas no son para hacer tratamiento, ¿ya? Y de entrada ustedes no están para hacer tratamiento, así sean pedagogos de lo que sean, pues no se llenen la cabecita tampoco de 30 problemas, imagínense lo que dice el compañero. Pero también, ojo, hay formas de hacer didaxis chévere, de aplicación teórica de ciertos elementos. También hay formas de ser consejería suave, pues hay pelados que le cogen confianza al profe, hay profes que son muy buenos consejeros. Pero ante todo, recuerden lo que comenté. Lo que se sugiere en intervención sobre drogas en entornos educativos es, en primaria, desarrollo de habilidades blandas, habilidades para la vida y orientación para la vida. Desarrollo de habilidades blandas en primaria, fuerte, fuerte. Autocrítica, autoconocimiento, autoestima, autorreflexión, ¿ya? Todos los autos instalados. Y en bachillerato, como les decía con la vaina esa de Holanda, unos procesos de prevención, pero prevención desde la evidencia, ¿ya? Desde la información, desde la educación, ¿sí me entiendes? Con una buena didáctica o pedagogía en campo y unos elementos preventivos, sobre todo que identifiquen qué es, qué no es, y también identifique cómo está en capacidad de respuesta el chico. Y un programa de gestión del riesgo noveno, décimo y 11, que eso fue lo que nosotros aplicamos en Popayán, por ejemplo, cuando coordinamos la política de salud mental. Y fue muy fuerte y bienvenido. Y claro, éramos un equipo de 23 personas en la alcaldía, ¿ya? Atendiendo o apoyando 42 colegios en Popayán, donde encontrábamos, claro, colegios de 1.500 pelados con una sola psicóloga, ¿ya? ¿Y hay qué? Entonces, muy grave, eso tiene que ser en equipo. Otra cosita es esa, la formación de equipos. O sea, ¿cómo está en últimas desarrollada la ciencia de las drogas en Colombia? No la hay, solamente hay un foco, hay dos. La Luis Amigó y adicciones. Y cultura y drogas en la de Caldas, no hay más. ¿Sí me entiendes? ¿Hay cátedras de drogas como cátedras de género o sexualidad en los colegios? Ahora, si se va a dar una cátedra en los colegios, ¿qué debe decir esa cátedra? ¿Qué información van a poner ahí para no estar haciendo intervención con daño? Entonces, todo esto también hay que analizarlo y eso es lo que se está promoviendo y créeme que lo he promovido mucho y es, bueno, ¿dónde están los educadores y pedagogos de esta vaina? Los científicos de drogas, pues todo el mundo que cree científico en drogas, más si la consume, legal o ilegal, pero ¿dónde está el educador y el pedagogo de esta cuestión? ¿Sí es? Entonces también falta mucha gremialidad, mutualidad entre esta gremialidad y que haya un fuerte
líneas, grupos, ¿ya? Instituto Colombiano de Ciencia de las Drogas, son más necesarios que un berraco acá, ¿o no? Me haría mucho favor. Bueno, yo creo que por ahí. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Y Natalia todavía tiene algo práctico para decir para el examen. Chicos, pues estuve preguntando para el tema del aula, igualmente les voy a mandar un correo, me dijeron que todavía no han terminado las matrículas, están todavía con los grupos del lunes, entonces me comentaron que más o menos para mañana o el sábado van a estar matriculados para que estén pendientes. Si no están matriculados para el sábado en la tarde, para que porfa me escriban, ¿listo? Entonces voy a volver a habilitar el formulario para que lo llenen después del sábado si no están inscritos, ¿listo? Otra cosa, como no están en el aula todavía, voy a tratar de enviarles el syllabus y también los documentos de lectura. Mientras tanto, porque también hay un inconveniente con las grabaciones, todavía no las tenemos. Ya se está gestionando, apenas las tenga, se las voy a mandar por el correo mientras les habilitan las aulas, ¿listo? Y ya, creo que ya les pongo la asistencia.